Estaríamos en Matemáticas 2, clase 2 de la clase teórica. Y una explicación así que muchas veces ya quienes ya cursaron Matemáticas 1 se los venimos diciendo. En la clase teórica recuerden que lo que hacemos no es el desarrollo de todo lo que está en el módulo, porque si no estaríamos pensando, entendiendo mal lo que es educación a distancia. Entonces la clase es rápida porque si uno dice, me explicó todo rápido, no, pero no es pensado para el que está por primera vez viendo el contenido, porque después, en última instancia, las clases quedan grabadas y uno las puede rebobinar. Lo que hacemos es una mirada micro de algunos aspectos que a lo mejor se pasaron por alto cuando estoy leyendo el módulo, detalles de cómo hacer un informe, de, guarda las gráficas, guarda aquellas cuestiones que a lo mejor uno se centró mucho en hacer a lo mejor un problema y no mira estos detalles que los queremos comentar. Entonces, vamos a ver muchas cosas al respecto. En esta revisión que vamos a estar viendo sobre modelos funcionales, básicamente vamos a estar viendo casi todos los modelos que tiene toda la unidad, pero los vemos todos juntos, líneas de tendencia, los coeficientes de determinación, y recuerden que el foco nuestro es fundamentar. Fundamentar implica, ya vamos a ver algunas bases de la fundamentación. Después es, ¿y cómo armo un informe? ¿Cómo lo empiezo? Les damos algunos tips, que eso no lo tienen en el módulo, sino que se los contamos ahora. Y si les aclaramos que es totalmente diferente a explicar, porque a veces uno dice, es que yo expliqué todo. No, es distinto explicar. Explicar es como cuando le estás contando a otro lo que hay que hacer. Por eso decimos, no tenés que explicar lo que usás con el software, no tenés que decir si usaste Excel o GeoGebra, no, porque es el recurso. Lo que tenés que fundamentar es decisiones. ¿Por qué te quedás con este modelo matemático? Porque desde el punto de vista económico esto tiene alguna relación, algo al respecto. Entonces, nuestro foco son los argumentos. No pierdan de vista, y eso se los vamos a decir varias veces, que nuestro foco son los problemas, y hay veces uno dice, la técnica es el foco. No, la técnica es el 50% del problema, porque muchos de ellos lo resolvemos incluso, hoy vamos a ver, vía software. No hace falta la técnica, lápiz y papel. Pero el foco de escribir y argumentar es el otro 50% del informe. Habrán visto que los problemas que les proponemos no tienen así apartado A, B, C, sino en todos ellos dice una cuestión de esa naturaleza. Realiza un informe con fundamentos matemáticos y económicos donde analices, y acá el modo en que uno puede analizar la información económica, tanto desde el punto de vista matemático y económico, no hay un único modo. Sean precavidos cuando están discutiendo en los foros que les dejamos para cada uno de los ejercicios. Uno tiene que ver, no aporte lo mismo que otro puso, diciendo, bueno, yo lo hice de una forma distinta. No, debo ser precavido, leer lo que puso mi compañero y decir, ¿qué es distinto? Entonces tengo que plantear, yo lo he planteado, ¿en qué sentido es distinto? No vuelvas a colocar la misma gráfica para decir, yo la hice una gráfica distinta. ¿Cuál gráfica? ¿Con la letra distinta, con otros colores? Eso no es una gráfica distinta. Distinto sería decir, yo en este caso me he quedado con un modelo exponencial, siendo que mi compañero propone un modelo polinómico, pero faltó haber restringido el dominio. O sea, hablo cuestiones matemáticas y cuestiones económicas de por medio. No pierdan de vista que tenemos un contrato didáctico en UCASAL donde ustedes tienen que leer el módulo y tienen que avanzar con el práctico. Cosa que cuando llegamos a esta instancia uno la aprovecha, porque esta clase es rápida, en una hora la desarrollamos, pero no es para, me pongo a hacer acá, a ver todos juntos cómo cargamos los datos. No, no es para hacer eso, sino es para quedarme con cómo analizo información, cómo hago el informe, qué precauciones debo tener, qué errores no debo cometer. Entonces, eso es lo que recuperamos aquí de la clase. Así que vamos a empezar con resoluciones de problemas. En particular vamos a tomar el de la clase pasada, que teníamos, nos daban una determinada tabla, nos daban una determinada cantidad en kilogramos, un precio que estaba en dólares por kilogramos, y había que realizar un informe económico. Entonces, yo sé que si voy a realizar un informe económico y quiero retomar algunas cosas sobre ese problema, no puedo quedarme solo con gráficas y cuentas. Así que vamos a repasar rápidamente cómo hacíamos estos aspectos, algunas cuestiones que tengo que tomar decisiones, y acá son diferentes, y analizar, bueno, ¿qué pasaría con una demanda de 50 toneladas del producto? ¿Qué pasaría si yo el precio lo pongo en unos 4 dólares con 50? Pero le vamos a agregar algo que es importante para analizar esa información, que yo puedo ver los
ingresos por ventas también. Y eso me permite determinar si está bien una demanda para 50 toneladas, porque si solo me quedo con la ecuación de demanda, es insuficiente. Entonces, yo ya tengo cargados los datos, porque no es la idea que lo hacemos juntos, sino que recuerden es quedarnos con el concepto que está de fondo y quiero tomar así los tips, los errores frecuentes que aparecen aquí al respecto. Me voy al primer problema, estos son los datos, entonces hice un cambio particular. En realidad acá, si yo me vuelvo y empiezo a mirar cuáles eran los datos del problema, decía 9.589 kilos y era 69.315. En este caso particular yo voy a decir, voy a cambiar mi unidad de medida, no voy a usar números que vayan hasta el 69.000. Y en este caso daría lo mismo usar estos números o usar toneladas, que serían miles de, porque la variabilidad es grande, va desde 9.000 a 69.000. Distinto sería si hubiésemos tenido todos los datos aquí y los datos en kilogramos estaban en el orden de 64.000 a 69.000. Ahí necesariamente me convenía cambiar la unidad de medida, porque si no lo veo en una escala que va hasta 70.000 y todos los números están muy próximos al final de la escala, todos amontonados. En cambio, si lo tomo una escala hasta 70, nada más, los puedo ver un poco más esparcidos. Eso es la ventaja de trabajar con software. En este caso, ya después les voy a mostrar cómo se ve, es cualquiera de ellos. De todos modos, lo voy a cambiar. Pero claro, al cambiar esto por toneladas, entonces acá necesito que sea el precio por tonelada. Pero para cambiar esta unidad, para que me quede toneladas, en realidad hay que multiplicar el numerador y el denominador de la unidad de la unidad de medida por 1.000. Entonces me quedará miles de dólares sobre toneladas, por ejemplo. Vamos entonces al análisis de cuestiones que me interesa que vayan a quedar allí con GeoGebra. Vamos acá. Entonces creamos la lista de puntos. Esto uno no lo pone en el informe. Creamos la lista de puntos. A lo sumo, lo que uno puede poner en el informe es, se puede ver en este caso en particular en el diagrama de dispersión, porque cuando yo pongo puntos nada más, me quedó un diagrama de dispersión que, bueno, a medida que aumentan las cantidades, el precio disminuye, pero eso es muy vago si lo digo de esa manera. Tengo que decir, bueno, pero ¿qué significa? No es que a medida que aumentan las cantidades el precio disminuye, eso estaría mal. En última instancia, tengo que decirlo en el contexto del problema. ¿Qué es esto? Es una ecuación de demanda, lo que está de fondo. ¿Y desde qué postura está? Desde la postura del consumidor. Entonces, no es que a medida que aumentan las cantidades disminuye el precio. Lo tengo que decir en el contexto, porque después eso se los marcamos como error y dice, pero ¿qué está mal? Tengo que decirlo en el contexto. ¿Qué sería? Yo demandaría una mayor cantidad, o sea, los consumidores demandarían una mayor cantidad del producto si el precio por tonelada, en este caso, disminuye. Por ejemplo, y uno puede decir, se demandarían, y entonces ahí uno puede poner algún ejemplo, voy a mirar el punto E, por ejemplo. Uno no va a decir el punto E. Por ejemplo, se demandarían 46 toneladas aproximadamente para un precio de $2.000 la tonelada, mientras que se demandarían 69 toneladas si el precio se disminuye a la mitad, a $1.000 la tonelada, por ejemplo. Después podemos hacer análisis de en qué porcentaje disminuyó el precio y en qué porcentaje aumentó, en este caso, las cantidades. Eso lo vamos a ver, porque puedo ver, acá el precio tuvo una reducción de cuánto, qué porcentaje tuvo de disminución para pasar de 2 a 1 y ahora qué pasó de 46 a 69, qué porcentaje tuve de incremento. Bueno, ya sabíamos acá que uno puede quedar con los modelos y una de las discusiones habituales que se presentan en los informes, ahí se dicen, ¿está mal poner el modelo polinómico de grado 2? Y la pregunta es, yo voy a ponerlo, el ajuste polinómico de grado 2, porque uno dice, mira lo que pasó. Voy a poner de la lista 1, polinómico de grado 2, y uno dice, depende de tu fundamento. Primero es, ¿por qué te quedaste enamorado del polinómico de grado 2? ¿Porque fue el primero que probaste? Nada más.
Primero que acá estaba lo que preguntaban hace un rato ustedes, con respecto a los redondeos, y acá yo no podría dar, lo voy a poner acá, pero esto no sería para poner en la gráfica, no podría dar una respuesta 0q al cuadrado, porque 0q al cuadrado es 0, habría quedado un lineal y no es un lineal. Acá es un problema de redondeo que lo tendré que modificar. Le voy a poner 10 acá, por gusto. Si tuviera que dar ese modelo, tampoco lo voy a dar con todos esos decimales. Puedo estar redondeando y decir, bueno, acá 0,0012, porque total el modelo, una cosa es lo que voy a publicar, la fórmula, y otra cosa es la cuenta que voy a estar de fondo. La pregunta es, ¿por qué me quedo? Si me quedo con este modelo polinómico de grado 2, tendría que hacer una restricción del dominio. ¿Qué sería una restricción del dominio? Quedarme mientras esto decrece, porque no es cierto que esto decrece siempre. Acá está creciendo, así que el modelo polinómico sirve. Pero la pregunta del millón es, ¿vos comparaste con otros modelos o este fue el único? Porque si no, yo puedo mirar, vamos a calcular el coeficiente de terminación, r cuadrado, y le vamos a colocar de la lista 1 contra la función f. Me da ese valor, 99,88. Lo voy a mirar ahora. ¿Qué pasaría si elijo otro? Ajuste exponencial, por ejemplo. Y le voy a colocar de la lista 1. El exponencial es decreciente. Si lo miro y miro a otros valores más allá que puedo estar pensando, es decreciente, no se hace negativo nunca. Y ahora quiero mirar el coeficiente de terminación, es un r cuadrado de la lista 1 contra la función g. Tiene mejor coeficiente de determinación. Esto es prácticamente un 100% ajusta los datos. Entonces, ¿cuál sería el fundamento para decir, es que yo me quedo con el polinómico de grado 2? ¿Por qué te quedas con el polinómico de grado 2? No hay ningún fundamento al respecto para decir, me enamoré del polinómico de grado 2, porque si hasta tiene un menor ajuste. Miren acá, hay que ser cuidadoso con los redondeos, porque si yo llego a poner a dos cifras, mira los dos. Me dicen, 100% de ajuste. No, no es 100% de ajuste. Ahí fue un problema de redondeo, que como lo está redondeando con dos decimales, claro, le puso el 100%, entonces uno dice, da lo mismo cualquiera de los dos. No, el problema fue el redondeo. Ampliamos ahí a 4 y ahí empieza. Ahí tengo, me está diciendo el 100% la exponencial, 99,88 este es el polinómico de grado 2, pero en realidad es una cuestión de redondeo. Puedo mirar si le voy a colocar más. En realidad sí, es casi el 100%. En realidad es 99,999, no, lo puedo redondear al 100. Entonces, la cantidad de los dígitos que ustedes van a considerar pueden poner muchos, después en la respuesta uno redondea. No tiene sentido decir, mira, el modelo exponencial tiene un coeficiente de determinación y lo escribo 0,9999 y le escribo todo esto. No, no, no. Tengo que interpretarlo. Tengo que decir, es aproximadamente. Entonces, no le voy a decir es del 100%, porque si uso la palabra es, quiere decir que es exacto. Acá tengo que decir es aproximadamente del 100%. O sea, el modelo, el polinómico, el exponencial, explica el 100% de los casos. Esto era lo que ya Pero teníamos de la disculpe, clase pasada. yo le puedo hacer una consulta. Suponiendo de que yo elijo y digo que en la restrinjo en los 70, por ejemplo, y elegí ese modelo, ¿y estaría mal? Vuelvo a preguntar de nuevo, ¿y por qué desechás el exponencial? Suponiendo de que yo probé 4, 5, 6 y Bien, no se por me eso, la ocurrió el pregunta es, exponencial. ¿y por qué quitaste el exponencial? A eso me refiero, suponiendo que yo probé lineal, No, yo probé creo que la 4, pregunta 5, tuya, Norma, es, si yo voy a decirlo cariñosamente, si yo de vaga me quedo con el ah, primero que pongo, ese es el problema. ajá, Eso te lo vamos a ahí marcar está. por error, porque vos tenés uso de software y tenés la posibilidad de Tengo que probar probar todo, todos sí. los casos y de todos los casos decir, este es un modelo alternativo, este es el mejor. Algunos vas a tener que, vas a pasar, hay otros casos que te van a dar un ajuste del 100% y sin embargo los vas a tener que desechar. ¿Por qué? Y porque a lo mejor no, justo te quedó un modelo polinómico de grado 2 y te quedó el 100%. Entonces uno dice, en ese caso lo tengo que rechazar. Pero si es del 100%, no lo rechazo porque en realidad decrece y comienza a crecer y no es la ecuación de demanda. Eso significa articular todo lo que vos vas a conocer
con respecto a economía y lo que conoces articulado con respecto a matemática. Por eso sabemos que cuando ustedes preguntan y va a pasar en los exámenes, hay veces te vamos a colocar, te vamos a dar la resolución experta en el examen. ¿Qué sería la resolución experta? No te ponemos, acá te equivocaste, te hacemos una resolución experta y después a lo mejor decimos, mira, el problema número 1 valía 10 puntos y te ponemos en los comentarios, el problema número 1 te pusimos 3 puntos de 10. Mira ahora en la respuesta y hay veces sabe pasar esto. ¿Pero está mal que yo haya puesto el modelo polinómico de grado 2? Sí, está mal, porque no viste los otros modelos. No era que tenías que hacer una cuenta enorme a lápiz y papel, lo hace automáticamente el software. Tengo que tener el poder de decisión de todos estos modelos, cuál es el más apropiado en este caso. O haberme dado cuenta, por eso en el informe les ponemos a ustedes, colocar cuál sería el modelo que te quedaste, cuál sería un modelo alternativo y cuál sería el que rechazás. Fíjate que cuando digas esto, se te cae a pedazos tus fundamentos. Me quedo con el polinómico de grado 2 y el alternativo es el exponencial. Y uno diría, ¿por qué te quedas con el polinómico de grado 2, que tiene menor coeficiente de determinación, y el exponencial, que casualmente es el que es decreciente, tiene un mejor ajuste, es tu alternativo? No asociaste bien cuestiones matemáticas y económicas. Ahora uno podría decir, ¿y ahora cuál rechazo? Tendría que rechazar uno que tenga, bueno, un mal ajuste, o decir, bueno, porque me quedó negativo, elijo algo, pero tampoco voy a elegir algo, uno dice, voy a rechazar el trigonométrico. No tiene sentido que uno ajuste un trigonométrico, porque tengo que tener un espíritu muy navideño para ver que esos datos tienen el comportamiento de una función seno, suben y bajan, suben y bajan. Entonces uno dice, ahí me equivoqué yo con el modelo. Lo que tengo que ver es modelos posibles, cuál uno diría, este es un modelo que me quedo, este es un modelo que podría ser. Eso es lo que les pedimos en los ejercicios como para que empiecen a reflexionar ustedes en términos de, ajá, busca más modelos. No te quedes con el modelo que te enamoraste a primera vista y le agarraste cariño porque fue el primero. Y uno dice, porque yo siempre lo ajusto con los modelos exponenciales o lo ajusto siempre con los modelos polinómicos. A eso me refiero con ese comentario. Bueno, tenemos la función, en este caso, ya tenemos la función que es la función la función de demanda. ¿Cómo armo la función de ingresos? Tendría dos alternativas y ahora les pongo a ustedes en juego cuáles serían esas alternativas. ¿Cuál es más apropiada y cuál es menos apropiada? Y de nuevo no se queden con la idea de decir, pero está mal que yo lo haga. No, miren ustedes la comprensión que está de fondo. Yo podría, en este caso, hacer esto. Me voy a la hoja de cálculo y hago los ingresos que están acá y calculo ingresos. ¿Cómo se calculan los ingresos? Y bueno, lo que estaría haciendo es multiplicar la cantidad que está acá, la multiplicaría por el precio. Esto me daría un ingreso, estiro, y ahora saco la cuenta. Ajusto la nube de puntos. Cantidades, con la tecla control, uno marca aquí la otra columna. Creamos la lista de puntos. Yo voy a cerrar acá. Trato de ver dónde me quedó la nube de puntos. Es esa que está allí. Y ahora tengo que decir, ¿qué veo? En el diagrama de dispersión veo que los ingresos van creciendo, logran tener un máximo más o menos aparentemente acá en 32, 33 toneladas y luego comienzan a decrecer. El problema ahora es, ¿qué ajusto con esto? Ajuste, a ver, le voy a poner ajuste polinómico y puedo poner, es la lista 2. Grado 2. Primero que ya podría poner el grado 2, pero acá voy a tener algo mal. Acá el polinómico de grado 2 me está cortando en un valor, no sé, 38 en algo. ¿Cómo lo leo económicamente? Que si no vendo nada me ingresa $38.000. Epa, ¿de dónde pasó eso? No podría ser eso. Si no vendo nada me tiene que dar cero. Cero me debería quedar acá, pero claro, no lo tenía el otro punto. Acá disminuye, bueno, va a decir, bueno, a ver, le voy a poner grado 3
esto no es lógico. Acá podemos tener un ajuste bastante bueno. Otra vez, para cero me dice que tengo unos $10.000 de ingreso. Y no solo esto, sino que acá disminuye y vuelven a crecer. Y esto no podría explicar por qué vuelven a crecer. Podría pensar, a ver, ¿será el polinómico de grado 4? Es así el polinómico de grado 4. Me voy a quedar con ese, pero no me perdí algo que es fundamental. La función de ingreso es precio. Me voy a ver cómo era que lo sacaba, me voy a la hoja de cálculo. Era el precio, perdón, la cantidad multiplicada por el precio, pero ya tenía una relación del precio está dependiendo de la cantidad. Eso es la ecuación de demanda. Y la ecuación de demanda para mí era la función G. Entonces, la función de ingreso en realidad es G, la coloca en la barra de entrada, por eso me dibujó esta color naranja, porque era decreciendo, multiplicada por X. Y ahí está, ahora voy a destildar la otra. Esa en realidad es la función de ingresos y esta ni siquiera necesito, no voy a hacer el ajuste con los puntos, la saqué por definición y veo que casualmente son ingresos son mayores y acá no se hacen cero nunca, sino que tienden a disminuir, pero me permite, voy a destildar los puntos, voy a esticarlos de acá, tendría que hacer el gráfico adecuado, recortarlo, eso lo vimos clases pasadas para que me quede un gráfico adecuado, pero puedo encontrar en qué momento se dan los máximos ingresos y no tengo que sacar cuentas a mano, las puedo sacar si quiero, pero si no le pido el software, ¿cuál es un extremo de esto? Y me va a tirar un valor, es el M, me dice, y lo miro acá, ¿qué es el M? Lo miro acá y esto eran 33,33 toneladas y los ingresos son del orden de los 98.000. Y acá digo, ¿con cuántos decimales tomo? Lo voy a redondear, 98.101 dólares en particular. Bueno, ahora con la ecuación ya sé cuál es el valor este. Yo podría volverme ahora con la ecuación de demanda, que la ecuación de demanda es esta. Voy a cambiar, uno tendría que empezar a hacer todo el informe, ya lo vemos, todas estas cuestiones. Y ahora tengo que ver, ajá, ¿a qué precio se estaría dando para esta cantidad? Acá lo veo, es un poco 33, es un poco menor a 4. Bueno, lo puedo calcular. ¿Cómo? Lo puedo colocar acá en la barra de entrada, es la función G. Lo que vamos a hacer es evaluarla, paréntesis, 33,33. Y me tira acá un número, es del orden del 2,94. Esto era miles de dólares, miles de dólares la tonelada. Así que sería aproximadamente 2.943 dólares la tonelada de este producto. Me quiero recuperar ahora algunas cuestiones importantes teóricas que están detrás del problema. Entonces, vamos a mirar con detalle algunas cuestiones. El informe económico, así, gráficas debería aparecer, no. El informe económico no puede ser. Debe tener una presentación ordenada y clara. Un buen informe debe tener una presentación escrita, ordenada y clara, con tablas y gráficas apropiados cuando sea necesario. Deben tener los rótulos, demás. Precisión en el análisis matemático. El informe debe demostrar un manejo preciso de los conceptos matemáticos involucrados en el problema, como el uso adecuado de ecuaciones y fórmulas, la identificación de patrones y tendencias en los datos proporcionados y el cálculo de parámetros relevantes para los modelos económicos en nuestro caso. Interpretación económica de los resultados. Es esencial que el informe incluya una interpretación económica clara y fundamentada de los resultados obtenidos. Esto implica analizar distintos modelos matemáticos posibles, como líneas, lineales, cuadráticos, exponenciales u otros, justificar cuál de ellos mejor se ajusta a los datos, cuál tiene sentido desde el punto de vista económico. Es importante explicar las ventajas y desventajas de cada modelo y por qué fueron considerados o descartados para el problema. Asimismo, implica fundamentar las estimaciones que se realizan con los modelos económicos escogidos. Las argumentaciones, lo que uno va a escribir en el informe.
habría que iniciar la fundamentación recuperando aspectos centrales que están referidos al problema y su contexto. Este problema se analiza, la relación, se dieron valores de una tabla, en tal, o sea, uno lo cuenta, ¿no? Con el análisis de la información que brinda y las limitaciones que tiene la misma. Uno puede observar que se van a demandar mayores cantidades cuando el precio resulta ser menor, mientras que el ingreso puede decir cosas. Asimismo, relatar las posibles vías o caminos de resolución y la alternativa que parece ser la más adecuada. Tratar de escribir oraciones cortas, no más de 25 palabras, bien estructuradas gramaticalmente, sin errores ortográficos. Emplear el editor de ecuaciones para fórmulas y símbolos propios de la matemática. Definir y explicitar el significado de cada variable o letra que utilice en el problema, diferenciando magnitudes de unidades de medida. No puedo decir, estos son los pesos y estos son los kilos. No, esto es el precio, P está dado en este contexto, entendemos que P es el precio dado en dólares por kilogramo, dado dólares por tonelada, mientras que Q denota las cantidades expresadas en toneladas, por ejemplo. Para quienes no recuerdan, no, esto no se va a convertir en un curso, uno tiene que ser autodidacta en los recursos. Esto es como cuando uno se compró un teléfono celular, acá no es que viene todo el manual, uno puede encontrar en la red, ¿cómo hago para hacer captura de pantalla? Yo antes pulsaba, le pasaba la mano y este acá no me responde, bueno, uno lo busca. Acá pasa lo mismo. En las clases prácticas que no se centren en que los profes les expliquen solo cómo usar GeoGebra, sino se centren en los informes. El editor de ecuaciones, aludimos a esto, estamos acá y entonces uno dice, ¿qué debo hacer? Insertar y entonces en particular uno dice, ¿qué debo insertar acá? Y mira, lo que me está diciendo es insertar una ecuación. Y cuando tengo una ecuación acá uno dice, ¿y qué tengo que hacer ahora al insertar acá la ecuación? Bueno, va a depender. Yo puedo decir, mira, costos, o voy a colocar C igual y supongamos que es 0.01 de Q al cuadrado. Bueno, tendré que ticar acá los índices, decir, ajá, mira, acá elijo, y esto debe ser el que yo necesito, así que esto debe ser Q, y acá lo completo, elevado al cuadrado, menos 3Q, más 10. Y podría haber sido otra cosa, que a lo mejor era un costo promedio, ajá, o sea que esto era costo promedio. Lo que yo necesito de todo esto es hacer una división. Entonces acá me queda fácil porque uno digo, bueno, acá lo dividí y acá me tiene que aparecer Q. Entonces me quedan bien todos los símbolos en matemática y estoy escribiendo, pero eso tengo que practicarlo. Por eso decimos, no tiene sentido que ustedes se pongan a hacer a lápiz y papel y el día que hacen un examen o un parcial, recién ahí empiezan, no encuentro el editor, no me funciona, no sé qué hacer. Claro, porque justo lo estoy viendo en ese momento. Tengo que aprender, incluso me voy a llevar del problema, acá está mal esto que está acá, pero me voy a llevar, me voy a edición, vista gráfica, el portapapel, quedó horrible, no hice los recortes, nada, pero acá entonces cuando me voy, coloco, pego la gráfica, no tiene títulos, no tiene nada, pero acá tendré que escribir cosas y así voy armando mi informe al respecto. Otros aspectos a tener en cuenta es realizar buenas representaciones gráficas con magnitudes y unidades de medidas en los ejes, quitando las etiquetas de los puntos y las curvas y con dominios acotados. Colocar dominios acotados es las cantidades, algo decir, esto es, lo estoy pensando, no pueden ser los negativos, estoy pensando que a lo mejor el problema me dice, la producción no es más de 300 toneladas, entonces hasta 300, el dibujo, colocar la expresión algebraica de la función con las variables de la teoría económica correspondiente, describir la información económica y matemática que brinda una representación gráfica, teniendo en cuenta el contexto del problema y trascendiendo la descripción trivial sobre si solo crece o decrece. No es cuestión, acá se puede ver que la demanda decrece, pero puedo decir más cosas. O que la función de ingresos crece y luego decrece, pero puedo decir más cosas. Crece inicialmente hasta tal valor con tasas cada vez mayores, mientras que después decrece, pero las tasas de decrecimiento se pueden apreciar que son cada vez menores, porque claro, no lo veo abruptamente cómo está decreciendo, si no se tienden a estabilizar. O sea, hagan el esfuerzo de mirarlo económicamente. Emplear descripciones que impliquen conceptos, propiedades, teoremas o procedimientos de la matemática bien formulados.
Complementar las explicaciones con definiciones y constructos de la teoría económica, correctamente enunciados, citando las fuentes correspondientes si corresponde, ¿no? ¿Qué más podría ser? Articular la información que brindan los diferentes registros de representación. O sea, ¿qué leo en la tabla? ¿Qué leo en la gráfica? ¿Qué leo en la fórmula? La fórmula es una función lineal. Entonces, si la fórmula es una función lineal, me dice que crecen, lo cual se corresponde a lo mejor en la tabla. Veo que está creciendo, pero no me doy cuenta que casualmente crecen con una tasa constante, que casualmente la tasa es la pendiente de esta recta, que lo puedo ver en la gráfica. O sea, eso es articular la información. Si un camino o estrategia de resolución no fue exitosa, no desechar su exposición. Uno lo puede contar. No tiene, porque uno dice, no fue apropiado haber ajustado, haber creado un diagrama de dispersión para los ingresos y haber ajustado una curva. Y uno puede decir, ¿por qué? Porque se perdió información, porque es difícil después ajustar un modelo que describa casualmente las relaciones, porque ¿qué ocurrió en el modelo nuestro de ingresos? Era una exponencial multiplicada por X. No hay un modelo que uno diga, ajustame que sea una exponencial multiplicada por X. Es o me ajusta una lineal, que sería la X, o me ajusta la exponencial, pero no modelos combinados. Eso en el material teórico ustedes tienen modelos mixtos que usamos en las ciencias económicas. No explicar el comando del software o el modo en que realizaron las gráficas o cómo cargaron los datos o cómo piden el recurso que brinde una respuesta computacional. Es un recurso, así que esto se los insistimos porque muchas veces uno confunden, creen que argumentar es explicarle a otros y yo con el botón derecho y luego con GeoGebra y le quité los ejes. No, no, eso no es un informe. Brindar una respuesta final. O sea, al final uno terminó de decir, bueno, y esto al final, entonces efectivamente conviene tal cosa, la demanda pasa de... O sea, cierro el informe de alguna manera. Esto era respecto a las tablas de datos, esta era nuestra tabla de datos, y lo que podíamos hacer con esa tabla de datos era cambiarles las unidades de medida, en nuestro caso toneladas, miles de dólares por toneladas. Uno define cuándo me conviene, cuándo no. No es que hay una receta. En este caso daba lo mismo en cualquiera de ellos. O usábamos kilogramos o usábamos cantidades en toneladas, porque hay una gran variabilidad en los datos desde 9.500 a 69.000, distinto que los hubiésemos tenido todos muy juntos, muy grandes, por ejemplo, que cuando los veo en un diagrama de dispersión casi queda un punto al lado del otro, amontonados allá en el orden de los 70.000, por ejemplo. Esto lo podríamos, entonces uno lo puede ver en GeoGebra. Cuando vemos en GeoGebra, esta sería la gráfica, por ejemplo, hasta 70.000 de los datos. Y lo miro y uno dice, claro, se ven bien los puntitos, están bien, los puedo divisar. A ver, si lo cambiamos y lo poníamos en toneladas, también se ve lo mismo. Lo único que hicimos es cambiarle al eje la unidad de medida, pero me queda bien un gráfico que es importante, el diagrama de dispersión, en lo que yo voy a estar colocando. Recuerden que la idea de diagrama de dispersión es una representación gráfica que muestra la relación entre dos variables en un conjunto de datos. Se utilizan puntos en ese plano cartesiano para representar esas observaciones. Y cuando queremos hacer un diagrama de dispersión y tenemos datos con magnitudes muy grandes o muy pequeñas, es recomendable cambiar las escalas para facilitar la visualización y comprensión de los datos. Una buena práctica es utilizar unidades más convenientes o comunes en el contexto económico, ¿no? La gráfica, esta es una gráfica que tomo así cualquiera, no es que vamos a mirar si está bien o no, detalles que debe tener. La representación debe ser importante, no me debe quedar chiquititito o se perdió mucha información. Debe tener un título. El título elijo, ecuación de demanda, función de demanda, relación entre las cantidades y el precio. O sea, yo elijo qué título le quiero poner. No es que hay un único título. Deben tener, en este caso, los ejes recortados. ¿Por qué? Porque es una ecuación de demanda. No tiene sentido ni precios negativos ni cantidades negativas. En otros contextos sí tiene sentido valores negativos o precios negativos. Etiqueta informativa con cuál es la magnitud, cuáles son las unidades de medidas. El modelo está restringido, no tengo los puntos con las etiquetas. Hay una leyenda importante de cuál es el modelo que me quedé, en este caso, para una ecuación de demanda, P igual a, bueno, me quedó algo imparable. Recién esto es una buena gráfica. Y los informes se tienen que ver de esta manera, tiene que haber texto.
en los informes con buenas representaciones gráficas de por medio y no se explica el uso de software. Esto lo vamos a insistir varias veces. Sí, porque hay veces uno confunde, es que se lo explicamos, claro, les explicamos el uso del software nosotros acá, o a lo mejor en el apunte dice, o en la respuesta, con GeoGebra, acá pidiendo a GeoGebra que encuentre una intersección, por ejemplo, este informe, pero no es que se lo pido, esto se lo explicamos nosotros a ustedes porque es la respuesta para que se ubiquen. ¿Y cómo lo podría haber encontrado esto? Bueno, buscando de esa manera. Pasamos ahora a otro problema. El otro problema nos dice esta cantidad, nos dice esto. Una pyme registra en la siguiente tabla de valores correspondientes a la demanda y los costos totales de producción. Tengo cantidades en toneladas, precios en el dólares por toneladas, otra vez voy a tener una ecuación de demanda, y tengo los costos. Si yo analizo la tabla, es lógico que en la ecuación de demanda va a pasar esto. Acá no es las cantidades aumentan, los precios disminuyen. No, lo tengo que decir en el contexto económico. Se van a demandar mayor cantidades del producto si el precio por unidad es cada vez menor. Por ejemplo, se van a demandar 40 toneladas cuando el precio es de 44 dólares con 93 la tonelada, mientras que si yo aumento y me voy al doble, al 100%, por ejemplo, me voy a 80 toneladas, voy a demandar el doble si el precio no disminuyó exactamente la mitad, porque estoy viendo que es 40, es más de la mitad disminuyó, podría ser hasta hacer esos análisis de en qué porcentaje pasó, o sea, eso es propio de cada uno y por eso da lugar a que ustedes discutan de otra manera. Lo que sí pasa con los costos, es cierto que los costos tienen que aumentar, no podrían disminuir, entonces veo que están aumentando. ¿Y qué me dice el problema? Me dice, realiza un informe con fundamentos matemáticos y económicos donde se analiza la demanda, los ingresos por venta, los costos totales, la tasa de variación de los costos promedio y las utilidades de esta pyme. Entonces uno dice, por Dios, ¿cuántas cosas tengo que hacer en el informe? Claro, es que son con un conjunto de datos puedo analizar. Entonces empezamos, acá hay que ser en orden, vamos a empezar, vamos a hacer la ecuación de la demanda, hacemos el ajuste. A ver, los ingresos, ¿cómo los saco? Bueno, la demanda multiplicada por la cantidad sale fácil. Los costos totales, ¿cómo los saco? Bueno, voy a tener que ajustar una función que sea creciente de los costos totales. La tasa de variación de los costos, después la vemos, lo que significaría es cómo pasó con cada una de las unidades, cuál es la tasa de crecimiento para pasar de 0,20, pasó acá de 250 a 358, cómo calculo esas tasas de crecimiento y puedo tener diferentes alternativas. El costo promedio, bueno, pero el costo promedio son los costos totales dividido la cantidad. Y las utilidades, ¿cómo las puedo calcular? Ya voy a tener todos los modelos, voy a tener los ingresos por ventas y voy a tener los costos totales. Los ingresos le resto los costos totales, es una resta de modelos directamente. Y uno dice, pero no puedo hacer las cuentas acá. Bueno, ahí te olvidaste la cuestión que vimos hace un rato con la ecuación de demanda. Si hago las cuentas y ajusto, me pierdo cosas de los modelos. Si ya tengo el modelo de ingresos por ventas y ya tengo el función de costos totales, ¿por qué no las restas? ¿Por qué te pones a sacar cuentas de las utilidades y ajustar el modelo que casualmente se pierde información? Eso forma parte de los conceptos que uno tiene que tener. Yo tengo cargado los datos acá del problema, es este. Entonces podemos ir más o menos rápido. Es decir, bueno, vamos a crear acá la lista de puntos para ver la ecuación de demanda. A ver, muevo los ejes rápido. ¿Hasta dónde tengo que mover? El precio se tiene que mover hasta más o menos el 100, que estoy viendo que es el valor más grande. Allá aparece el primer puntito y las cantidades van hasta 160, 200. Voy a colocar acá. Ahí está. Bueno, pruebo acá. Otra vez, supongamos que uno dice, yo me encantan los modelos polinómicos. Ajuste polinómico y le voy a encantar así. Estoy enamoradísimo del modelo polinómico, lista 1, grado 2. Y uno dice, no, ya acá vengo mal con el polinómico de grado 2. Ni siquiera le mando el enter acá diciendo, no, mirá, crece casualmente a partir de los 140 cuando viene, bueno, a ver, ¿será el 3? Así, bueno, ahí está. Me quedo con el 3, pero recortando el modelo.
Eso quiere decir que yo no probé con ningún otro. Porque, ¿qué sería recortar el modelo? Lo voy a considerar hasta 170, por ejemplo, porque total estoy viendo que más o menos acá, porque después se me vuelve negativo, y lo recorto. Y uno dice, ¿pero vos probaste con otros? No, 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 me enamoré del polinómico y entonces me quedé con mi amor a primera vista. ¿Por qué no probás con otro? Ahora vamos a empezar con, a ver, otros que son comunes en las ecuaciones de demanda, es el ajuste exponencial. Voy a colocar acá lista 1. Si esto me pierde en todos los datos, como vamos a hacer muchos acá, esto es detalles nada más. En vista algebraica lo tican y tican acá, le pueden poner ordenarlo por tipo de objeto. Entonces, todas las funciones quedan juntas, todos los puntos quedan juntos. Acá estoy viendo 0. Esto es por el redondeo. Opciones redondeo claro. Vamos a ponerle 10 dígitos acá. Vamos a calcular los R cuadrado en este caso. R cuadrado ¿de quién? Tengo la lista 1, la función f, la que yo estaba enamorada, la polinómica de grado 3. No es malo. 99,96 la tengo que restringir hasta los 170. Y el exponencial, ajuste R cuadrado, R cuadrado de la lista 1 contra la función G, en este caso, tiene mejor ajuste. Entonces acá uno dice, ¿por qué te quieres quedar con el polinómico de grado 3? ¿Porque fue el primero? Porque el exponencial acá tiene mejor ajuste y casualmente, y bueno, entonces listo, mira, ni siquiera la dejo acá, la elimino porque no me dice modelos alternativos. Ya tengo la ecuación de demanda. Tendría que hacer la restricción, recuerden cómo hacemos los gráficos de restricción, ¿no? Tendríamos que estar colocando, estos son detalles, función abajo, decimos, mira, la función, ¿cuál es? La g, en este caso, ¿desde dónde? Desde 0 hasta 300, pongo acá. Esto es para hacer el dibujito de tilde. Ya acá ya la tengo puesta en el primer cuadrante. Le tendríamos que quitar la etiqueta. Los puntos acá no deberían verse con las etiquetas, se los quito. Bueno, empezaríamos a quitar los ejes. Ya tengo el primer dibujo. Ya tengo la ecuación de demanda. ¿Cómo sale la de ingresos? Fácil, no tengo que sacar la cuenta de multiplicar. No, pero a mí me encantaría multiplicar, pero ya tenés que recordar que si haces eso vas a perder información del modelo. Ya tenés cómo se relaciona precio con cantidad. Así que los ingresos van a ser tu ecuación de demanda, es la G, esa es la F, es el dibujo, es la G, lo coloco debajo, multiplicado por la X. Yo voy a destildar el dibujo que tengo para empezar a ver cómo se ve la de ingresos. Ahí está la de ingresos. Y entonces acá le empiezo a describir. Mira, comienza a crecer y tiene un máximo. ¿Cómo saco el máximo? Lo busco, se lo pido el software. Acá dame este puntito que está acá y me lo va a dar. Es el puntito J, lo busco, lo estiro, lo saco, lo veo acá, ¿qué es? 50 toneladas a 1839 son los ingresos. Bueno, pero mira lo que puedo leer. Acá no es crece y después decrece. Fíjate cómo crece y cómo decrece. Hasta este valor, que son los 50, crece, pero mira cómo son las tasas. Tiene tasas de crecimiento muy grande. ¿Y cómo lo veo la tasa de crecimiento? Por cada tonelada, fíjate cómo está creciendo. Además, el dibujo lo veo mucho más empinado. Ya vamos a hacer las cuentas de cómo se ven las tasas. Mientras que después decrece, pero con una tasa que en valor absoluto es cada vez menor. Porque si fuese igual, caería así abruptamente, igual de la misma manera que cayó acá. Así que no corresponde. Eso lo puedo ver. Ya tengo la de ingresos. Vamos a sacar a ver la de costos. Costos es cantidad, voy a mirar acá y voy a crear la lista de puntos. Ahí está y veo qué estaría ocurriendo. Vamos a mirar y acá tengo cosas importantes para ver. Acá tengo un montón de puntos que no los quiero ver, los puedo destildar acá el A, el B, el C, el D, todos estos que eran de la demanda, para que no me ensucien. ¿Lo tengo que explicar? No, no, eso es para lo que yo tengo. Mirá qué cosas importantes puedo ver. Esta es la ecuación esta es la de costos. Estas son las de los ingresos. Estoy viendo que, por ejemplo, si me la imagino, la curva acá se va a cortar. Para esta cantidad de acá voy a tener pérdidas. ¿Por qué voy a tener pérdida? Y porque fíjate, acá los costos son del orden es para el 160, para el valor estamos en el orden de los 120.
es de 3.298, porque, perdón, estoy más chico, es el valor para el 100. 2.150 es este punto, y fíjate lo que está ocurriendo. Los costos resultan más grandes que los ingresos. Acá están los ingresos. Los ingresos son inferiores a $1.500. Eso lo puedo ver. Vamos a mirar acá qué más puedo, porque no estoy viendo todos los costos totales en la tabla, en el gráfico de dispersión. Ahí están los costos. Acá, para 140 toneladas, estoy perdiendo, porque los costos son más altos que los ingresos. ¿Y cómo se calculan las utilidades? Ingresos menos los costos. Vamos a sacar acá cuál es la función de costos. Debe ser la lista 2, sí, porque era la segunda lista. Le pongo un ajuste polinómico y otra vez estoy enamorado del polinómico de grado 2. Es ese. No se ve muy bueno como el polinómico de grado 2, entonces tengo que ser ágil en esto. ¿Será el polinómico de grado 3? Ah, este se ve bastante bien. Ustedes pueden seguir buscando otros modelos, pero puedo mirar y decir, a ver, esto no hace cosa que decrece, siempre crece. No, mira, crece, está bien, me voy a quedar. ¿Tiene un buen ajuste? A ver, lo vamos a mirar. Es un R cuadrado ¿de quién? De la lista 2 contra la función P. Recuerden que esto es rápido porque lo que estamos pensando es mostrarles las ideas de lo que ustedes van a hacer después con los ejercicios. Tiene un 100% de ajuste. Listo, paro de buscar, ni siquiera busco otro. Este es un modelo espectacular. Voy a quitarle acá todas las etiquetas a los puntos porque me molestan en los dibujos. Y entonces ahora ya tengo la función de costos. No estoy haciendo el informe, no estoy haciendo los dibujos, estoy entendiendo el problema. ¿Y cómo sería la función de utilidades? Mira, acá voy a hacer cosas importantes. Acá estaríamos viendo, por ejemplo, cómo leo matemáticamente, si esta es la función de ingresos y esta es la de costo, acá, ¿cómo leo ese punto? ¿Lo puedo buscar? Sí, se llama intersección. Le puedo decir, mira, de esta curva con esta curva, marcame las intersecciones. O lo pongo ahí arriba y me dice, es el punto U y es el punto T. ¿Qué es el punto U? Lo busco para empezar a interpretar acá información. El punto U es este, 2,79 toneladas, y el punto T es este, 85,59 toneladas. Esos puntos son donde los ingresos por ventas son iguales a los costos. O sea, no gano ni pierdo. En ese momento, si los ingresos por ventas son exactamente iguales a los costos totales, entonces no gano ni pierdo en esa instancia. Voy a ganar si estoy vendiendo entre 2,79 y entre, o sea, 2,79 toneladas y entre 85,59 toneladas. Me dice, me perdí. Bueno, saca la función de utilidades. ¿Cómo es la función de utilidades? Y la función de utilidades son los ingresos, no hace falta sacar la cuenta. Busco, ¿cuáles son la función de ingresos? Para mí la función de ingresos es esta, sí, es la H. Y la de costos es la de P, de acá. Me pierdo en estos dibujos, puedo cambiar los nombres acá. ¿Qué puedo cambiar los nombres? Mira, me pongo así sobre la función y la renombro, pero para mí esto, me pierdo, en lugar de llamarle H, le llamo así, ingresos. Le pongo así, ok, entonces me quedo así, ya no me pierdo. Esta, ¿cómo les llamo? Esta es, me pierdo, la renombro y le pongo así, costos. Esto es para no perderme. Ya está, mira, me tenga. Entonces ya sé que esta es la de costo, la puedo destildar y darme cuenta, esta es la de ingresos. Lo único que va a tener más feo así es cuando yo la tenga que escribir la de utilidades abajo, porque voy a tener, no, antes era escribir F, G, P, Q, acá voy a tener que escribir ingresos, lo tengo que escribir todo así, ingresos. Se me tiene que haber colocado en un color celestito y se tiene que haber encendido la función. Menos costos. Ojo, acá escribimos ingresos menos costos porque hemos renombrado a las funciones. Si no, había que colocarle el nombre que tenían antes. La G, la P, hacer la resta. Si antes era P y Q, será P menos Q, una cosa así. Ingresos menos costos, ahí está. La quiero renombrar para no perderme, dado que tengo tantas, la renombro. En lugar de llamarla H, ¿cómo la voy a llamar? Utilidades, la voy a llamar.
¿ok? Acá está. Entonces me permite acá, vamos a destildar tantas cosas que tengo y empezar a mirar el dibujo, qué cosas tengo. Todos los puntos, le puedo quitar acá las etiquetas. Puedo decir acá, no, mira, quítale las etiquetas. Es más, puedo decir, quítale los puntos, no los quiero ver. Acá es objeto visible, listo, no los veo. Ahora modifico, ¿cómo se verían las utilidades? Así se verían. Y entonces, tiene que verse esta parte negativa acá, sí, porque son pérdidas en este caso, lo tengo que estar viendo. Solo que hay que recortarlo para valores, esta parte negativa acá para cantidades negativas no me sirve. ¿Y cómo lo hago con eso? Y bueno, ya sabemos, es función y la recorto. Pero entonces veo cómo crece esta función, veo que las utilidades logran tener un máximo, ¿dónde? Lo busco acá, en el punto B. ¿Cuál es el punto B? Para 38,33 toneladas es el máximo. ¿De cuánto son las utilidades máximas en este caso? Y $1.269,22, por ejemplo. Entonces, eso va a ir todo en el informe. Nos queda algo que si yo miro de acá de lo que nos estaban pidiendo, lo hicimos. No, no hicimos el informe, pero es la demanda, los ingresos por ventas los hicimos, los costos totales los hicimos, no hicimos tasa de variación de los costos, ni hicimos costos promedio. Sí hicimos utilidades. Bien, me falta la tasa de variación y me faltan las utilidades. Ay, perdón, el costo promedio. Me voy de nuevo a la función. ¿Cómo era la de costo promedio? Voy a quitar la de utilidades. Voy a quitar todos estos puntos. A ver cómo es la de costo promedio. La de costo promedio son los costos totales dividido la cantidad. La de costo se llama costos para mí, así que voy a colocar en la barra de entrada costos tal cual como lo escribí allá. Si tenía mayúscula, minúscula, casualmente me la dibujó. Costos dividido X, eso es costo promedio. Ahí me quedó dibujado. Pero esto, mira cómo está. Esto es lo que nosotros llamamos, este es un mal dibujo. No es importante. Acá no puedo, es que disminuye, no tiene sentido. Tengo que modificar estas cosas que están acá. Entonces, el dibujo tiene que ser importante. ¿Qué es importante? Darme cuenta que los costos promedios disminuyen hasta que se hacen mínimos en un punto. ¿Qué sería el costo promedio? ¿Cuánto me cuesta por tonelada hacerlo? ¿Le puedo encontrar el mínimo? Sí, se llaman extremos. Se lo coloco acá, me dice es el punto W. Entonces, ¿cuándo es? Cuando se hacen 44,82 toneladas, el costo promedio resulta ser mínimo. ¿De cuánto es? De $13,14 la tonelada. Eso es lo que me sale si llego a producir antes. Antes viene decreciendo, viene con unas tasas de crecimiento muy grandes, luego comienzan a crecer, pero la tasa, eso también tengo que analizar. La tasa es mucho más tranqui. ¿Ven? Y si nosotros teníamos esto, no tenía sentido la gráfica de. ¿Qué querés mostrar con la gráfica de esto que está por el suelo? ¿Qué viene acá? Esto no tiene sentido. Hablar de 9.000, eso no tiene sentido. Lo importante acá es mostrar que decrecían y que los costos tenían un valor mínimo. Entonces uno dice, esto es el dibujo que me voy a estar quedando. ¿Qué más me quedaba? Era la tasa de variación de los costos. Bueno, ¿cómo vamos a sacar la función de tasa? Esa función de tasa, le voy a poner costos, desde el punto de vista económico lo vamos a retomar con mucha más profundidad para nosotros. Recibe el nombre en realidad de costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? Puedo buscar la definición. El costo marginal es en cuánto se incrementan los costos si yo hago una unidad más en el margen de una producción. ¿Qué sería esto? Y si yo estoy produciendo 60 toneladas, los costos totales son de 838, ¿en cuánto se incrementan los costos totales si yo llego a hacer una tonelada más? Y no es, hago el promedio. No, ya lo podemos calcular, que no es el promedio. Si estoy haciendo 100, ¿en cuánto se incrementa? Ya vamos a hacer la comparación acá al lado con costo promedio. El costo acá, costo promedio.
¿Qué es el costo promedio? Podría usar la función de costo promedio y calcularla, que es esta que nosotros hicimos acá. La de costo promedio para nosotros es la función h. Puedo usar la h y decir, mira, ¿tiene sentido para calcularlo para el cero? No, pero supongamos que uno se puso en piloto automático y no lo vio esto. ¿Por qué no tiene sentido? Pero ¿cómo vas a tener sentido de calcular? ¿Cuánto te sale en promedio si no hiciste nada? Tiene sentido para un valor mayor a cero, no si no hiciste nada. Como decir, ¿cuánto me sale en promedio hacer algo? Pero supongamos que no me di cuenta y lo uso, pongo piloto automático. HD y saco la cuenta que está acá y me tiro que a mí se me sale una cantidad infinitamente grande, pero no puedo decir infinitamente grande, no tiene sentido desde el punto de vista matemático. Mirá lo que ocurrió. Acá me dice, mira, si haces 20 toneladas, en promedio cada una sale $17.90. Si haces 80, te sale 16,93, si lo redondeo. Si haces 100, te sale 21,50 la tonelada. ¿Eso es lo que es el costo marginal? No, es el costo promedio. ¿Y cómo sería la tasa de costos? Tengo que buscar la función de costos. Bien, entonces debería ser esto, la tasa. La tasa sería, yo necesitaría sacar la función de, le llamamos costos. De costos, ¿cuánto me sale hacer una tonelada menos cuánto me sale hacer cero? Cuando me encuentre acá en el 40, tendría que sacar la cuenta. ¿Cuánto me sale hacer 41, los costos de 41 toneladas, y le descuento los costos de 40? Eso me dice en cuánto se me incrementan, pero lo quiero hacer de una manera más dinámica. No quiero hacer toda la cuenta, entonces lo tengo que cargar como fórmula. Y esto será, mira, es la casilla A2, le voy a sumar una tonelada. Y a esto le voy a descontar los costos de lo que es la casilla A2. Tendría que dividir por la variación que tuve de la cantidad. Pero la cantidad que tuve es 1, así que habría que dividir por 1. No tiene sentido hacer esa cuenta de división por 1. Distinto es que yo hubiese pensado que la tasa la quiero hacer cada 100 kilos. Ah, pero cada 100 kilos es 0,1 de tonelada. Entonces, en ese caso sí, y eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora quiero ser uno solo. Y tiro y voy a estirar. ¿Y qué voy a leer acá al respecto? Vamos a mirar esta línea. Esta línea me dice, mira, si estás produciendo 100 toneladas, tus costos totales van a ser de $2.150. ¿Qué es el 48,44? Si yo se me ocurre hacer una tonelada más en el margen de una producción de 100 toneladas, los costos estos se van a incrementar en 48,44. ¿Y qué es el 21,50? ¿Cuánto me costaba en promedio hacer 100? Así que guarda, la tasa y los costos promedios miden cosas diferentes. Porque miremos acá en 160. En un margen de 160 de producción que estaríamos colocando, ¿cuánto me cuesta producirla? 6.938 dólares en nuestro caso. ¿Qué es esto? En ese margen de producción, si yo hago una tonelada más, los costos se van a incrementar en 117,71. ¿Y qué es el 43,36? Es el costo promedio. ¿Cuánto me cuesta hacer 160 toneladas? Si todavía estoy perdido lo que es la tasa es hacer esto. La voy a marcar así, acá en este color. Mira, esto es hacer 160. Me sale 6.938. Voy a hacer 161. Si yo hago 161, que está acá, ¿cuánto me cuesta hacer 161? Van a ser costos de 161. Me costaría 7.055,71. ¿En cuánto se incrementaron los costos? Es la resta, es este que es el costo mayor, le descuento el costo menor, enter, ahí está, mira, es el 117,71. Si no me di cuenta, miro la fórmula, mira lo que hice en la fórmula. Dice costos de A10 más 1. ¿Qué es el A10? Es el 160, el que está acá. Este que está acá es
Vamos a dejar que aparezca de nuevo la imagen. A10 es el 160. 160 más 1 es 161. Es el costo de 161. ¿Y qué hice después? Le desconté el costo de A10, el de 160. Tengo que aprender a usar estas planillas de cálculo y entender las cuentas. Nosotros lo que queremos es que en el informe, entonces uno dice, ¿ves? En el informe podés hacer muchas cosas. Te podés haber quedado en el análisis de los 40. No, a lo mejor decidiste hacer el análisis donde eran en el momento que eran las máximas las utilidades, entonces puedo hacer el análisis en las máximas utilidades. Eso queda a gusto de ustedes. Bueno, hasta acá llegamos con la clase del día de hoy, como para que se lleven así con un espectro de lo que les aparece todo en el trabajo práctico número 1. No vale decir, me cambio de carrera, me paso la carrera de psicología, la carrera de filosofía, alguna que tenga matemática. Tienen que seguir en la carrera de ciencias económicas. Lo que queremos enseñarles es, usando software, ¿cuesta al principio hacer análisis? Sí, cuesta un montón porque uno no está acostumbrado, pero lo que no queremos hacer es que ustedes hagan cuentas en matemática por dibujar algo, sino es decir, bueno, entrenarlos en cómo leo datos, cómo interpreto valores, que analizo, que los costos promedios, que los costos, la tasa, calcular porcentajes, ya nos vamos a meter en breve en elasticidades de la demanda y porcentajes, y siempre es nuestro compromiso con ustedes de mostrarles una matemática que les resulte aplicada a su campo profesional, que les sirva las cosas que sacan y usar el lenguaje de ustedes, no la cuenta en matemática por el placer de hacer algo en matemática. Bueno, se van a comer rico, disfrutar de la familia, de los afectos, participan en las clases prácticas si pueden, ya que aparecen desde mañana. Les dejo así un abrazo enorme, bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas Bye bye. gracias, Hasta igualmente. luego. Bye bye. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Chao. Que esté Buenas bien. noches.